No fue el hombre más adinerado de su tiempo, tampoco el más brillante según los estándares de su época. No tuvo a su favor la fortuna de los poderosos ni la admiración inmediata de quienes lo rodeaban. Sin embargo, poseía una cualidad que lo diferenciaba. Cuando el camino se volvió oscuro, incierto y lleno de obstáculos, él nunca soltó el volante. Ese hombre fue Kiichiro Toyoda, y aunque hoy su apellido viaja en millones de automóviles por las carreteras del mundo, su historia comenzó de una manera muy distinta, en un espacio donde las máquinas que lo rodeaban no eran de acero y motores, sino de madera y telares. Su padre, Sakichi Toyoda, fue un inventor y empresario dedicado a la industria textil. En casa, la rutina giraba alrededor de las máquinas de coser y los telares, donde la familia había levantado un futuro modesto pero seguro. Lo lógico hubiera sido que Kiichiro continuara con aquel legado, que fortaleciera lo que ya existía y se convirtiera en heredero de la tradición textil. Sin embargo, desde muy joven él sintió que su destino debía ser otro. Mientras los demás hablaban de hilos y tejidos, él soñaba con motores y ruedas. Mientras su entorno veía algodón transformado en tela, él imaginaba acero convertido en automóviles. En aquel Japón de comienzos del siglo XX, pensar en fabricar autos nacionales era casi un sinsentido. El país apenas estaba dando pasos en su industrialización y los vehículos que circulaban eran importados, símbolos de la tecnología extranjera. La sola idea de que un japonés pudiera construir un automóvil competitivo sonaba absurda, y cuando Kiichiro expresó en voz alta que ese era su sueño, no faltaron las burlas ni las críticas. Muchos lo llamaron ingenuo. Otros aseguraron que desperdiciaría la herencia de su padre. Incluso hubo quienes lo acusaron de querer destruir el legado de su familia por una obsesión imposible. Pero él no se dejó doblegar. Sabía que el progreso de Japón necesitaba movilidad, necesitaba autos propios, necesitaba demostrar que también se podía soñar a lo grande. Con una convicción que pocos entendieron, utilizó los recursos que su padre había acumulado con tanto esfuerzo y dio el salto decisivo. Fundó lo que más tarde se conocería como Toyota Motor Corporation. La reacción no fue alentadora. La sociedad lo miró con recelo, muchos lo tacharon de irresponsable y hasta de traidor. ¿Cómo era posible que alguien abandonara un negocio sólido por una aventura incierta? Sin embargo, para él no se trataba de negocios únicamente. Fabricar automóviles era una declaración de independencia tecnológica, una afirmación de que Japón podía caminar con sus propias ruedas. Entonces llegó la guerra, y con ella la etapa más oscura. Las fábricas quedaron sin recursos. Faltaba metal, pintura, piezas, e incluso los elementos más básicos para trabajar. La desesperanza rondaba en cada esquina. Una bomba destruyó parte de la planta, cobrándose la vida de amigos y trabajadores. La empresa estuvo a punto de desaparecer, no solo por las pérdidas materiales, sino porque el ánimo colectivo se encontraba al borde de la rendición. Pero Kiichiro no permitió que el sueño muriera. Con su gente, durmió en el suelo de la fábrica. Compartieron platos sencillos de arroz, muchas veces insuficientes para calmar el hambre. Trabajaron con las manos vacías, improvisando soluciones para cada dificultad. Si no había pintura, usaban lo que encontraban. Si no había piezas originales, fabricaban repuestos con materiales de desecho. Cada auto que salía en esa época era un triunfo de la voluntad, un símbolo de que la esperanza no se había extinguido. No trabajaban en condiciones de comodidad. El miedo era constante, el hambre un compañero silencioso, la tristeza una sombra inevitable. Sin embargo, cada martillazo, cada tornillo ajustado, cada volante colocado era un acto de resistencia. Era la manera de decirle al mundo que no se rendirían, que el sueño de fabricar autos japoneses sobreviviría a pesar de la adversidad. La visión de Kiichiro se convirtió en la llama que mantenía viva la determinación del grupo. Él no hablaba solo de automóviles, hablaba del futuro de Japón. Sus palabras no eran meras instrucciones, eran recordatorios de que estaban creando algo más grande que ellos mismos, algo que un día podría llevar a su nación hacia adelante. Con el paso de los años, esa visión se materializó. Toyota se consolidó como una marca de confianza, sinónimo de durabilidad, innovación y progreso. Sus vehículos comenzaron a recorrer carreteras de todo el mundo, desde terrenos agrestes hasta modernas autopistas. Cada auto llevaba consigo un legado oculto, cicatrices invisibles que no estaban en el metal ni en las llantas, sino en las manos y corazones de quienes lo habían hecho posible. Toyota no nació en un edificio elegante, ni en oficinas cómodas llenas de trajes caros. Surgió en una fábrica golpeada por la guerra,
levantada por trabajadores que, aún sin recursos, se negaron a bajar los brazos. Se construyó con las lágrimas de quienes habían perdido a compañeros, con las noches de insomnio sobre el suelo duro, con la fuerza de quienes creían en un mañana diferente. La historia de Kiichiro Toyoda nos enseña que no hace falta ser el más rico ni el más talentoso para dejar huella en el mundo. Lo que realmente importa es la decisión de mantenerse firme cuando todo parece perdido, la determinación de seguir adelante aun cuando la lógica indica que lo mejor sería rendirse. El verdadero motor no está en la maquinaria, sino dentro de cada persona. Es esa energía interna que se activa en los momentos de oscuridad, cuando parece que no queda nada más. Ese motor interno fue el que impulsó a Kiichiro, el que mantuvo de pie a sus trabajadores, el que permitió que Toyota no desapareciera en medio de la ruina. Ese motor es el que convierte los obstáculos en desafíos y las derrotas en aprendizajes. Su historia trasciende la industria automotriz. Es una lección universal sobre la resiliencia y el poder de los sueños. Nos recuerda que la adversidad puede convertirse en combustible para avanzar, que las carencias no siempre son barreras, sino a veces oportunidades de crear algo distinto. Cada persona que conduce un Toyota, consciente o no, está manejando un vehículo que nació del sacrificio, del dolor y de la perseverancia. Quizá hoy alguien atraviese una situación parecida. Puede que falten recursos, que los problemas parezcan interminables y que la sensación de derrota sea constante. En esos momentos conviene recordar la historia de Kiichiro Toyoda. Recordar que, aun cuando todo parecía derrumbarse, él encendió su motor interno y decidió seguir. Porque muchas veces, la diferencia entre rendirse y triunfar no radica en la suerte, ni en el dinero, ni en el talento. La diferencia está en la voluntad de no soltar el volante, en la fe que se mantiene firme aunque el horizonte esté cubierto de sombras. Así nació Toyota, y así nacen los grandes sueños. En medio de la adversidad, con las manos heridas, con el corazón cansado, pero con la convicción de que rendirse nunca es la respuesta.